Entonces el pobre Hasán se decidió a entrar en la ciudad como estaba, y tuvo que atravesar las calles y los zocos en medio de un gran cortejo de niños y de mayores, que gritaban «¡Es un loco! ¡Un loco!». Y el pobre Hasán ya no sabía qué hacer, cuando Alá, temiendo que al hermoso joven le ocurriese algo, le hizo pasar por junto a una pastelería que acababa de abrirse. Y Hasán se refugió en la tienda, y como el pastelero era un hombre de puños, cuyas hazañas eran muy conocidas en la ciudad, la gente tuvo miedo y se retiró, dejando en paz al joven. Cuando el pastelero, que se llamaba el Had Abdalá, vio al joven Hasán Badreddin y pudo examinarle a su gusto, le maravilló su hermosura, sus encantos y sus dones naturales, y rebosante de cariño en el corazón, le dijo: «Oh gentil mancebo, dime de dónde vienes. Nada temas, pero refiéreme tu historia, pues ya te quiero más que a mi vida misma». Y Hasán contó entonces toda su historia al pastelero Had Abdalá, desde el principio hasta el fin. Y el pastelero, profundamente maravillado, dijo a Hasán: «Oh mi joven señor Badreddin, en verdad que esa historia es muy sorprendente y muy extraordinario tu relato, pero te aconsejo, hijo mío, que a nadie se lo cuentes, pues es peligroso hacer confidencias. Te ofrezco mi tienda y vivirás conmigo hasta que Alá se digne a dar término a las desgracias que te afligen. Además, yo no tengo hijos y me darás mucho gusto si quieres aceptarme por padre. Yo te adoptaría como hijo». Y Hasán respondió: «Aceptado, sea según tu deseo». Enseguida fue al zoco el pastelero y compró trajes magníficos con que vestir al joven, y lo llevó a casa del cadí, y ante testigos prohijó a Hasán Badreddin. Y Hasán permaneció en la pastelería como hijo del amo, y cobraba el dinero de los parroquianos, y les vendía pasteles, tarros de dulce, fuentes llenas de crema y toda la confitería famosa de Damasco, y aprendió enseguida el oficio de pastelero, que le gustaba mucho, por las lecciones recibidas de su madre, la mujer del visir, Nureddin, que preparaba pasteles y dulces delante de él cuando era niño. Y como en toda la ciudad de Damasco fue elogiada la hermosura de Hasán, el gallardo joven de Basora, hijo adoptivo del pastelero, la tienda de Had Abdalá llegó a ser la más frecuentada de todas las pastelerías de Damasco. Y esto fue todo lo de Hasán Badreddin. En cuanto a la recién casada Sett el-Hons, hija del visir Shamseddin, he aquí lo que hubo de ocurrirle. Cuando se despertó Sett el-Hons la mañana siguiente a la noche de su boda, no encontró a su lado al hermoso Hasán, pero figurándose que habría ido al retrete, le aguardó muy tranquila. En aquel momento se presentó a saber de ella su padre, el visir Shamseddin. Llegaba muy inquieto. Estaba poseído de indignación por la injusticia del sultán obligándole a casar a la hermosa Sett el-Hons con el palafrenero jorobado. Y al entrar en la habitación de su hija, se dijo: «Como sepa que se ha entregado a ese inmundo jorobado, la mato». Golpeó en la puerta de la cámara nupcial y llamó: «Sett el-Hons», y desde dentro ella contestó: «Ya voy a abrir, padre mío». Y levantándose enseguida, abrió la puerta. Parecía más hermosa que de costumbre y mostraba resplandeciente el rostro y el alma, satisfecha por haber sentido las briosas caricias de aquel hermoso ciervo. E inclinándose ante su padre con coquetería, le besó las manos. Pero su padre, al verla tan contenta, en lugar de encontrarla afligida por su unión con el jorobado, le dijo: «Ah, desvergonzada, ¿cómo te atreves a mostrarte con esa cara de alegría después de haber dormido con el horrendo jorobeta?». Y Sett el-Hons, al oírlo, se echó a reír y exclamó: «Por Alá, padre mío, dejémonos de bromas. Bastante tengo con haber sido la irrisión de todos los invitados, a causa de mi supuesto marido, ese jorobado que no vale ni la recortadura de una uña de mi verdadero esposo de esta noche. Oh, qué noche, cuán llena de delicias junto a mi amado. Basta pues de bromas, padre mío, no me hables más del jorobado». El visir temblaba de coraje escuchando a su hija, y sus ojos estaban azules de furor, y dijo: «¿Qué dices, desdichada? ¿No pasaste aquí la noche con el jorobado?». Y ella contestó: «Por Alá sobre ti, oh padre mío, no me hables más del jorobado. Confúndalo Alá, a él, a su padre, a su madre y a toda su familia. Sabed de una vez que estoy enterada de la superchería que inventaste para defenderme del mal de ojo». Y dio a su padre todos los pormenores de la boda y de cuanto le había ocurrido aquella noche, añadiendo: «Qué bien lo pasé sintiendo en mi regazo a mi adorado esposo, el hermoso joven de exquisitas maneras y espléndidos y negros ojos y de arqueadas cejas.
Oído esto, gritó el visir: «Pero hija, ¿estás loca? ¿Sabes lo que dices? ¿Dónde se halla el joven a quien llamas tu esposo?» Y Seth el Hons respondió: «Ha ido al retrete». Entonces el visir, muy alarmado, se precipitó afuera de la habitación y, corriendo hacia el retrete, se encontró al jorobado, que seguía inmóvil, con los pies hacia arriba y la cabeza dentro del agujero. Estupefacto hasta más no poder, exclamó el visir: «¿Qué veo? ¿Eres tú, jorobeta?» Y como no le contestase, repitió esta pregunta en voz más alta, pero el jorobado tampoco quiso contestar, porque seguía aterrado, creyendo que quien le hablara era el efrit. En ese momento de su narración, Sarazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la noche 22, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que Giafar prosiguió así la historia contada al califa Harún al-Rachid». El cobarde jorobeta, creyendo que le hablaba el efrit, tenía un miedo horrible y no se atrevía a contestar. Entonces, muy enfurecido, el visir le increpó: «Respóndeme, jorobado maldita, o te atravieso con este alfanje». Y entonces el jorobado, sin sacar del agujero la cabeza, contestó desde dentro: «Por Alá, oh jefe de los efrits, tenme compasión. Te juro que te he obedecido sin moverme de aquí en toda la noche». Al oírle, el visir ya no supo qué pensar y exclamó: «¿Pero qué estás diciendo? No soy ningún efrit, sino el padre de la novia». Y el jorobado, dando un gran suspiro, contestó entonces: «Pues márchate de aquí, que nada tengo que ver contigo, y vete antes de que aparezca el terrible efrit, arrebatador de almas. Además, te odio, porque tú tienes la culpa de todas mis desdichas al casarme con la querida de los búfalos, los asnos y los efrit. Malditos seáis tú, tu hija y todos los que obran tan mal como vosotros». Y el visir le dijo: «¿Pero estás loco? Sal de ahí para que escuche bien eso que acabas de contar». Entonces el jorobado replicó: «¿Acaso esté loco? Pero no lo estaré hasta el punto de moverme de este sitio sin permiso del terrible efrit, porque me ha prohibido salir del agujero antes de que amanezca. Así pues, vete y déjame en paz. Pero antes dime, ¿falta mucho para que salga el sol?». Y el visir, cada vez más perplejo, contestó: «¿Pero qué efrit es ese del cual hablas?». Y entonces el jorobado le contó la historia: su ida al retrete para hacer sus necesidades antes de entrar al cuarto de la desposada, la aparición del efrit bajo las diversas formas de rata, gato, perro, asno y búfalo, y por fin la prohibición hecha y el trato sufrido. Y terminado el relato, rompió a llorar. Entonces el visir se acercó al jorobado y, tirándole de los pies, le sacó del agujero. Y el jorobado, con la faz lastimosamente embadurnada de amarillo, gritó al visir: «Maldito seas tú y maldita tu hija, la amante de los búfalos». Y por temor de que se le apareciera de nuevo el efrit, echó a correr con todas sus fuerzas, dando alaridos y sin atreverse a volver la cara. Y llegó al palacio y fue a ver al sultán y le explicó su aventura con el efrit. En cuanto al visir Chamseddin, regresó como loco al aposento de su hija Seth el Hons y le dijo: «Hija mía, noto que pierdo la razón, aclárame lo sucedido». Entonces Seth el Hons le dijo: «Sabe, oh padre mío, que el joven encantador que logró los honores de la boda durmió toda la noche conmigo, gozando de mis primicias, y tendré un hijo seguramente. Y en prueba de lo que hablo, ahí en la silla tiene su turbante, sus calzones en el diván y su calzoncillo en mi cama. Además, en sus calzones encontrarás algo que ha escondido y que yo no pude adivinar». A estas palabras se dirigió el visir hacia la silla, cogió el turbante y le dio vueltas en todos los sentidos para examinarlo bien, y luego exclamó: «Es un turbante como el de los visires de Basora y de Mosul». Después desenrolló la tela y encontró un pliego que allí estaba cosido, y se apresuró a guardarlo y examinó luego los calzones, encontrando en ellos el bolsillo con los 1000 dinares que el judío había dado a Hassan Badreddin. Y en el bolsillo había un papel, donde el judío había escrito lo siguiente: «Yo, comerciante de Basora, declaro haber entregado la cantidad de 1000 dinares al joven Hassan Badreddin, hijo del visir Nureddin, a quien Alá haya recibido en su misericordia, por el cargamento de la primera nave que arribe a Basora». Al leer el papel, el visir Chamseddin lanzó un grito y quedó desmayado. Cuando volvió en sí, se apresuró a abrir el pliego que había encontrado en el turbante e inmediatamente conoció la letra de su hermano Nureddin. Y entonces empezó a llorar y a lamentarse diciendo: «Pobre hermano mío, pobre hermano mío».
Cuando se hubo calmado un poco, exclamó: «Alá es todopoderoso». Y dijo a Seth el-Hons: «Oh, hija mía, ¿sabes el nombre de aquel a quien te has entregado esta noche? Pues es Hassan Badreddin, mi sobrino, el hijo de tu tío Nureddin, y esos 1000 dinares son tu dote. Alá sea loado». Después recitó estas 2 estrofas: Vuelvo a encontrar sus huellas y al instante me domina el deseo, y al recordar la mansión de la dicha, derramo todas las lágrimas de mis ojos. Y pregunto y grito sin lograr respuesta: ¿quién me ha arrancado lejos de él? Oh, tenga piedad de mí, del autor de mis desventuras, y permítame que vuelva. Enseguida leyó cuidadosamente la memoria de su hermano y encontró relatada toda la vida de Nureddin y el nacimiento de su hijo Badreddin, y quedó muy maravillado, sobre todo cuando contrastó las fechas anotadas por su hermano con las de su propio casamiento en el Cairo y del nacimiento de Seth el-Hons, y vio que estas fechas concordaban perfectamente. Y tanto hubo de asombrarse que se apresuró a ir en busca del sultán para contarle la historia y mostrarle aquellos papeles. Y el sultán se asombró también de tal modo que mandó a los escribas de palacio que redactasen tan admirable historia para conservarla escrupulosamente en el archivo. En cuanto al visir Shamseddin, marchó a su casa y esperó en compañía de su hija el regreso de su sobrino Hassan Badreddin. Pero acabó por darse cuenta de que Hassan había desaparecido, y no pudiendo explicarse la causa, se dijo: «Por Alá, qué aventura tan extraordinaria es esta aventura. No he conocido otra semejante». Al llegar a ese momento de su narración, Sarazada vio aparecer la mañana y, discreta, interrumpió su relato para no cansar al sultán Shahriar, rey de las islas de la India y de la China. Pero cuando llegó la 23ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que Jafar al-Barmakí, visir del rey Harún al-Rachid, prosiguió de este modo la historia que contaba al califa. Cuando el visir Shamseddin se convenció de que su sobrino Hassan Badreddin había desaparecido, se dijo: puesto que en el mundo está hecho de vida y de muerte, nada tan oportuno como que procure que mi sobrino Hassan encuentre a su regreso esta vivienda igual que la ha dejado. Y el visir Shamseddin cogió un tintero, un cálamo y un pliego de papel, y anotó uno por uno todos los muebles y enseres de la casa, en esta forma: tal armario está en tal sitio, tal cortina en tal otro, y así sucesivamente. Cuando terminó, selló el papel después de leérselo a su hija Seth el-Hons, y lo guardó con mucho cuidado en la caja de los papeles. Después recogió el turbante, el gorro, los calzones, el ropón y el bolsillo, e hizo con todo ello un paquete que guardó con el mismo esmero. En cuanto a Seth el-Hons, la hija del visir, quedó preñada efectivamente la primera noche de bodas, y a los 9 meses cumplidos parió un hijo tan hermoso como la luna, y que se parecía a su padre en todo, en lo bello, lo gentil y lo perfecto. Enseguida que nació lo lavaron las mujeres y le ennegrecieron los ojos con col. Después le cortaron el cordón umbilical y lo confiaron a las criadas y a la nodriza. Y por su hermosura sorprendente se le llamó Ajib. Nota. Esto es maravilloso. Fin de la nota. Pero cuando el admirable Ajib llegó día por día, mes por mes y año por año a cumplir los 7 de su edad, su abuelo, el visir Shamseddin, le mandó a la escuela de un maestro muy famoso, recomendándoselo mucho a este maestro. Y Ajib, acompañado diariamente del esclavo negro Said, eunuco de su padre, iba a la escuela para regresar a su casa al mediodía y al anochecer. Y así fue a la escuela durante 5 años, hasta cumplir los 12. Pero a todo esto los demás niños de la escuela no podían soportar a Ajib, que les pegaba y les insultaba y les decía: «¿Cuál de vosotros puede compararse conmigo? Mi padre es el visir de Egipto». Al fin se reunieron los niños y fueron a quejarse al maestro contra la conducta de Ajib. Y el maestro, al ver que sus exhortaciones al hijo del visir no daban resultado, sin atreverse a despedirle, por ser quien era, dijo a los otros niños: «Os voy a indicar una cosa que en cuanto se la digáis le impedirá volver a la escuela. Mañana, a la hora del recreo, os reuniréis todos en torno de Ajib,
y os diréis los unos a los otros: por Alá, vamos a jugar a un juego maravilloso. Pero para jugarlo es preciso que diga en voz alta cada uno su nombre, y el nombre de su padre y de su madre, pues el que no pueda decir el nombre de su padre y de su madre será considerado como hijo adulterino y no jugará con nosotros. Y aquella mañana, cuando Agib hubo llegado a la escuela, todos los niños se reunieron a su alrededor y uno de ellos dijo: «Vamos a jugar a un juego maravilloso». Pero nadie pudo jugar sino con la condición de decir su nombre y los de sus padres. «Empecemos uno a uno», y les guiñó el ojo. Entonces avanzó uno de los niños y dijo: «Me llamo Naif, mi madre se llama Naiva y mi padre Izedín». Y otro dijo: «Yo me llamo Naguib, mi madre se llama Gamila y mi padre se llama Mustafa». Y el tercero y el cuarto y los otros se expresaron en la misma forma. Cuando le tocó el turno a Agib, dijo orgullosamente: «Yo soy Agib, mi madre se llama Set el-Hons y mi padre se llama Chamseddin, visir de Egipto». Pero todos los niños replicaron: «No, por Alá, el visir no es tu padre». Y Agib gritó enfurecido: «Alá os confunda, el visir es mi padre». Pero los niños comenzaron a reírse y a palmotear, y le volvieron la espalda gritando: «Vete, vete, no sabes cómo se llama tu padre. Chamseddin no es tu padre, sino tu abuelo, el padre de tu madre. No jugarás con nosotros». Y los niños se desbandaron, riendo a carcajadas. Entonces Agib sintió que se le oprimía el pecho y le ahogaban los sollozos, y enseguida se le acercó el maestro y le dijo: «¿Pero cómo, Agib? ¿No sabías que el visir no es tu padre, sino tu abuelo, el padre de tu madre Set el-Hons? A tu padre ni tú, ni nosotros, ni nadie le conoce, porque el sultán había casado a Set el-Hons con un palafernero jorobado, pero el tal no pudo acostarse con ella, y ha ido contando por toda la ciudad que la noche de su boda los efrit le habían encerrado a él para dormir ellos con Set el-Hons. Y ha contado también historias asombrosas de búfalos, perros, borricos y otros seres semejantes. De modo, oh mi querido Agib, que nadie sabe el nombre de tu padre. Sé pues humilde ante Alá y con tus compañeros, y te mirarán como a un hijo adulterino. Considera que te hallas en la misma situación que un niño vendido en el mercado y que ignora quién es su padre. Sabe pues que el visir Chamseddin no es más que tu abuelo y que tu padre nadie lo conoce, y en adelante procura ser modesto». Después de oír al maestro de escuela, Agib salió corriendo a casa de su madre Set el-Hons, llorando tanto que no pudo al principio articular palabra. Entonces su madre empezó a consolarle, y viéndole tan conmovido, se le llenó el corazón de lástima y le dijo: «Hijo mío, cuéntale a tu madre la causa de tu pena». Y le besó y le acarició. Entonces el pequeño le dijo: «Dime, madre, ¿quién es mi padre?». Y Set el-Hons, muy asombrada, dijo: «Pues el visir». Y Agib le contestó ahogado por el llanto: «No, ese no es mi padre, no me ocultes la verdad. El visir es tu padre, pero no el mío. Si no me dices la verdad, con este puñal me mataré ahora mismo». Y Agib le repitió a su madre las palabras del maestro de escuela. Entonces, al recordar a su primo y marido, la hermosa Set el-Hons recordó también su primera noche de bodas y la belleza y encantos del maravilloso Hassan Bradeddin, el Basauri, y lloró muy emocionada, suspirando estas estrofas: «Encendió el deseo en mi corazón y se ausentó muy lejos, y se ausentó hacia lo más distante de nuestra morada. Mi pobre razón no he de recobrarla hasta que él vuelva, y aguardándole he perdido asimismo el sueño reparador y toda la paciencia. Me abandono, y con él me abandonó la dicha, arrebatándome la tranquilidad, y desde entonces perdí todo reposo. Me dejó, y las lágrimas de mis ojos lloran su ausencia, y al correr sus arroyos llenan los mares. Que no pase un día sin que mi deseo me empuje hacia él, y palpite mi corazón con el dolor de su ausencia. Por eso su imagen se alza frente a mí, y al mirarla aumentan mi cariño, mi anhelo y mis recuerdos. Oh, su imagen amada es siempre lo primero que se presenta a mis ojos en la primera hora de la mañana, y así ha de ser siempre, pues no tengo otro pensamiento ni otros amores».
Después prosiguió en sus sollozos, y Agib, viendo llorar a su madre, se echó a llorar también. Y mientras los dos estaban llorando, entró en la habitación el visir Chamseddin, que había oído los llantos y las voces. Y al ver cómo lloraban, se le oprimió el corazón y dijo muy alarmado: «Hijos míos, ¿por qué lloráis así?». Entonces Seth-el-Hons le refirió la aventura de Agib con los chicos de la escuela. Y el visir, al oírla, se acordó de todas las desventuras pasadas, las que le habían ocurrido a él, a su hermano Nureddin, a su sobrino Hasan Bradeddin y por último a su nieto Agib. Y al reunir todos estos recuerdos no pudo menos de llorar también. Y se fue muy desesperanzado en busca del emir. Y le contó lo que pasaba, diciéndole que aquella situación no podía durar, ni por su buen nombre ni por el de sus hijos, y le pidió su venia para partir hacia los países de Levante y llegar a la ciudad de Basora, en donde pensaba encontrar a su sobrino Hasan Bradeddin. Rogó asimismo que el sultán le escribiera unos decretos que le permitiesen realizar por los países las gestiones necesarias para encontrar y atraer a su sobrino. Y como no cesaba en su amargo llanto, se enterneció el sultán y les concedió los decretos. Y después de darle gracias mil y hacer votos por su engrandecimiento, posternándose ante él y besando la tierra entre sus manos, el visir se despidió. Inmediatamente hizo los preparativos para la marcha y partió con su hija Seth-el-Hons y con Agib. Anduvieron el primer día y el segundo y el tercero, y así sucesivamente en dirección a Damasco, y por fin llegaron sin dificultad a Damasco. Y se detuvieron cerca de las puertas, en el Meidán de Hasba, donde armaron sus tiendas para descansar 2 días antes de seguir el camino. Y les pareció Damasco una ciudad admirable, llena de árboles y aguas corrientes, siendo en realidad como le cantó el poeta. He pasado un día y una noche en Damasco. Damasco, su creador, juró no hacer en adelante nada parecido. La noche cubre amorosamente a Damasco con sus alas, y cuando llega el día, tiende por encima la sombra de sus árboles frondosos. El rocío en las ramas de estos árboles no es rocío, sino perlas, perlas que caen como copos de nieve a merced de la brisa que las empuja. En sus bosques luce la naturaleza todas sus galas. El ave da su lectura matutina, el agua es como una página blanca abierta, la brisa responde y escribe lo que dicta el ave, y las blancas nubes derraman gotas por la escritura. La servidumbre del visir fue a visitar la ciudad y sus zocos para comprar lo que necesitaban y vender las cosas traídas de Egipto, y no dejaron de bañarse en los hamanes famosos y entraron en la mezquita de los Bani Omiyad. Nota: los Bani Omiyad u Omíadas, dinastía de califas en Damasco. Fin de la nota. Situada en el centro de la población y que no tiene igual en todo el mundo. Agib marchó también a la ciudad para distraerse, acompañado de su fiel eunuco Said, y el eunuco le seguía muy próximo y llevaba en la mano un látigo capaz de matar a un camello, pues sabía la fama que tienen los habitantes de Damasco, y con aquel látigo quería impedirles acercarse a su amo el hermoso Agib. Y efectivamente no se engañaba, pues apenas hubieron visto al hermoso Agib, los habitantes de Damasco se percataron de lo encantador y gracioso que era, hallándole más suave que la brisa del norte, más delicioso que el agua fresca para el paladar del sediento y más grato que la salud para el convaleciente. Y enseguida la gente de la calle, de las casas y de las tiendas siguieron a Agib, sin dejarle, a pesar del látigo del eunuco. Y todos corrían para adelantarse y se sentaban en el suelo a su paso para contemplarle más tiempo y mejor. Al fin, por voluntad del destino, Agib y el eunuco llegaron a una pastelería, donde se detuvieron para escapar de tan indiscreta muchedumbre. Y precisamente aquella pastelería era la de Hasan Bradeddin, padre de Agib. Había muerto el anciano pastelero, que adoptó a Hasan, y éste había heredado la tienda. Y aquel día Hasan estaba ocupado en preparar un plato delicioso con granos de granada y otras cosas azucaradas y sabrosas. Y cuando vio pararse a Agib y al eunuco, quedó encantado con la hermosura de Agib, y no solamente encantado, sino conmovido con una emoción cordial y extraordinaria que le hizo exclamar lleno de cariño: «Oh, mi joven señor, acabas de conquistar mi corazón y reinas para siempre en lo íntimo de mi ser.
sintiéndome atraído hacia ti desde el fondo de mis entrañas. ¿Quieres honrarme entrando en mi tienda? ¿Quieres hacerme la merced de probar mis dulces sencillamente por piedad? Y Hassán, al decir esto, sentía que sin poder remediarlo sus ojos se arrasaban en lágrimas, y lloró mucho al recordar entonces su pasado y su situación presente. Y cuando Agib oyó aquellas palabras de su padre, se le enterneció también el corazón, y volviéndose hacia el esclavo, le dijo: Said, este pastelero me ha enternecido. Se me figura que ha de tener algún hijo ausente y que yo le recuerdo a ese hijo. Entremos pues en su tienda para complacerle y probemos lo que nos ofrece. Y si aliviamos con esto su pena, es probable que Alá se apiade a su vez de nosotros y haga que logren buen éxito las pesquisas para encontrar a mi padre. Pero Said, al oír a Agib, exclamó: «Oh, mi señor, no haremos eso, por Alá, de ningún modo. No es propio del hijo de un visir entrar en una pastelería del zoco y menos todavía comer públicamente en ella. Oh, no puede ser. Si lo haces por temor a estas gentes que te siguen y por eso quieres entrar en esta tienda, ya sabré yo espantarlas y defenderte con mi látigo. Pero lo que es entrar en la pastelería, en modo alguno». Y Hassán Badreddin se afectó muchísimo al oír al eunuco, y luego, volviéndose hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: «Oh eunuco, ¿por qué no quieres apiadarte y darme el gusto de entrar en mi tienda? Porque tú, como la castaña, eres negro por fuera, pero por dentro blanco, y te han elogiado todos nuestros poetas en versos admirables, hasta el punto de que puedo revelarte el secreto de que aparezcas tan blanco por fuera como por dentro lo eres». Entonces el buen eunuco se echó a reír a carcajadas y exclamó: «¿Es de veras? ¿Puedes hacerlo así? Por Alá, apresúrate a decírmelo». Enseguida, Hassán le recitó estos versos admirables en loor de los eunucos: «Su cortesía exquisita, la dulzura de sus modales y su noble apostura han hecho de él guardián respetado de las casas de los reyes. Y para el harén, qué servidor tan incomparable. Tal es su gentileza que los ángeles del cielo bajan a su vez para servirle». Estos versos eran efectivamente tan maravillosos y tan oportunos y fueron tan admirablemente recitados por Hassán que el eunuco se conmovió y se sintió halagadísimo, hasta el punto de que, cogiendo de la mano a Agib, entró con él en la tienda. Entonces Hassán Badreddin llegó al colmo de la alegría y se apresuró a hacer cuanto pudo para honrarlos. Cogió un tazón de porcelana de los más ricos, los llenó de granos de granada preparados con azúcar y almendras mondadas, perfumando todo deliciosamente y muy en su punto, y lo presentó sobre la más suntuosa de sus bandejas de cobre repujado. Y al verlos comer con manifiesta satisfacción, se sintió muy halagado y muy complacido. «Oh, qué honor para mí, qué fortuna la mía, que os sea tan agradable como provechoso». Agib, después de probar los primeros bocados, invitó a sentarse al pastelero y le dijo: «Puedes quedarte con nosotros y comer con nosotros, porque Alá lo tendrá en cuenta, haciendo que encontremos al que buscamos». Y Hassán Badreddin se apresuró a replicar: «¿Pero cómo, hijo mío? ¿Acaso lamentas ya, siendo tan joven, la pérdida de un ser querido?». Y Agib contestó: «Oh, buen hombre, la ausencia de un ser querido ha destrozado ya mi corazón, y ese ser por quien lloro es nada menos que mi padre, porque mi abuelo y yo hemos abandonado nuestro país para recorrer todas las comarcas en su busca». Y Agib, al recordar su desgracia, rompió a llorar, mientras que Badreddin, emocionado por aquel dolor, lloraba también. Y hasta el eunuco inclinó la cabeza en señal de sentimiento. Sin embargo, hicieron los honores al magnífico tazón de granada perfumada, dispuesta con tanto arte, y comieron hasta la saciedad, pues tan exquisita estaba. Pero como apremiaba el tiempo, Hassán no pudo saber más, porque el eunuco hizo que Agib partiese con él hacia las tiendas del visir. Y apenas se hubo marchado Agib, Hassán sintió que su alma se iba con él, y no pudo sustraerse al deseo de seguirle. Cerró enseguida su tienda y, sin sospechar que Agib era su hijo, marchó a buen paso para alcanzarles antes de que hubiesen traspuesto la puerta principal de la ciudad. Entonces el eunuco se apercibió de que el pastelero le seguía y, volviéndose hacia él, le dijo: «Pastelero, ¿por qué nos sigues?». Y Badreddin respondió:
Tengo que despachar un asunto fuera de la ciudad y he querido alcanzaros para que vayamos juntos y regresar después enseguida. Además, vuestra partida me ha arrancado el alma del cuerpo». Estas palabras indignaron profundamente al eunuco, que exclamó: «Parece que va a salirnos muy caros el dichoso dulce. ¡Qué maldito tazón! Este hombre nos va a amargar, y he aquí ahora que nos seguirá a todas partes». Entonces Agib, al volverse y ver al pastelero, se puso muy colorado y balbuceó: «Déjalo, Said, que el camino de Alá es libre para todos los musulmanes». Y añadió después: «Si viene hasta las tiendas, ya no habrá duda de que nos persigue, y entonces lo echaremos». Y dicho esto, Agib bajó la cabeza y continuó andando, y el eunuco marchaba a pocos pasos detrás de él. En cuanto a Hasán, no dejó de seguirles hasta el Meidán de Hasbá, donde estaban las tiendas, y entonces Agib y el eunuco se volvieron, viéndole a pocos pasos detrás de ellos. Y esta vez acabó por enfadarse Agib, temiendo que el eunuco se lo contase todo a su abuelo, que Agib había entrado en una pastelería y que el pastelero había seguido a Agib. Y asustado de que esto ocurriese, cogió una piedra y volvió a mirar a Hasán, que seguía inmóvil, contemplándole siempre con una extraña luz en los ojos. Y Agib, sospechando que esta llama de los ojos del pastelero era una llama equívoca, se puso aún más furioso y lanzó con toda su fuerza la piedra contra él, hiriéndole de gravedad en la frente. Después, Agib y el eunuco huyeron hasta las tiendas. En cuanto a Hasán Bradedín, cayó al suelo, desmayado y con la cara cubierta de sangre. Pero afortunadamente no tardó en volver en sí. Se restañó la sangre y con un trozo de su turbante se vendó la herida. Después comenzó a reconvenirse de este modo: «Verdaderamente toda la culpa la tengo yo. He procedido muy mal al cerrar la tienda y seguir a ese hermoso muchacho, haciéndome creer que le acosaba con fines sospechosos». Y suspiró después: «Alá Karim». Nota: Dios es generoso. Fin de la nota. Luego regresó a la ciudad, abrió la tienda y siguió preparando sus pasteles y vendiéndolos como antes hacía, pensando siempre lleno de dolor en su pobre madre, que en la ciudad de Basora le había enseñado desde muy niño las primeras lecciones del arte de la pastelería, y se puso a llorar, y para consolarse recitó esta estrofa: «No pidas justicia al infortunio, solo hallarás desengaño, porque el infortunio jamás te hará justicia». En cuanto al visir Chamseddin, tío del pastelero Hasán Bradedín, transcurridos los 3 días del descanso en Damasco, dispuso que levantasen el campamento del Meidán, y continuando su viaje a Basora, siguió el camino de Homs, luego el de Hama y por fin el de Alepo. Y en todas partes hacía investigaciones. De Alepo marchó a Mardin, después a Mosul y luego a Diarbekir, y llegó por último a la ciudad de Basora. Entonces, apenas hubo descansado, se apresuró a presentarse al sultán de Basora, que le recibió con mucha amabilidad, preguntándole el motivo de su viaje. Y Chamseddin le relató toda la historia, y le dijo que era hermano de su antiguo visir Nureddin, y al oír el nombre de Nureddin, exclamó el sultán: «Alá lo tenga en su gracia», y añadió: «Efectivamente, Nureddin fue mi visir, y lo quise mucho, y murió hace 15 años, y dejó un hijo llamado Hasán Bradedín, que era mi favorito predilecto, mas un día desapareció y no hemos vuelto a saber de él, pero en Basora está todavía su madre, la esposa de tu hermano e hija de mi antiguo visir, el antecesor de Nureddin». Esta noticia colmó de alegría a Chamseddin, que dijo: «Oh rey, quisiera ver a mi cuñada», y el rey lo consintió. Chamseddin corrió a casa de su difunto hermano inmediatamente después de haber averiguado las señas, y no tardó en llegar, pensando durante todo el camino en Nureddin, muerto lejos de él, con la tristeza de no poder abrazarle, y llorando recitó estas 2 estrofas: «Oh, vuelva yo a la morada de mis antiguas noches, logré yo besar sus paredes. Pero no es el amor a estos muros de la casa querida el que me ha herido en la mitad del corazón, sino el amor al que en ella vivía». Atravesó Chamseddin la puerta principal, llegando a un gran patio en cuyo fondo se alzaba la morada. La puerta era una maravilla de arcadas de granito, embellecida con mármoles de todos los colores. En el umbral, sobre una magnífica losa de mármol, vio el nombre de su hermano Nureddin grabado con letras de oro. Se inclinó para besar aquel nombre y se afectó mucho, recitando estas estrofas:
Todas las mañanas pido noticias suyas al sol que sale, y todas las noches se las pido al relámpago que brilla. Cuando duermo, hasta cuando duermo, el deseo, el aguijón del deseo, el peso del deseo, la sierra afilada del deseo trabaja en mí, y nunca calmo estos dolores. Oh dulce amigo, no prolongues más la dura ausencia. Mi corazón está destrozado, cortado en pedazos por el dolor de esta ausencia. Oh, qué día bendito, qué día tan incomparable sería aquel en el que al fin pudiéramos reunirnos. Pero no temas por tu ausencia, se haya llenado mi corazón con el amor de otro. Mi corazón no es bastante grande para encerrar otro amor. Después entró Chamseddin en la casa y atravesó varios aposentos, hasta llegar a aquel en el que estaba generalmente su cuñada, la madre de Hasan Bradeddin, el Basauri. Desde la desaparición de su hijo se había encerrado en aquella estancia y allí pasaba días y noches en continuo llanto. Y había mandado construir en medio de la habitación un pequeño edificio con su cúpula, para que figurase la tumba de su pobre hijo, al cual creía muerto desde mucho tiempo atrás. Y allí dejaba transcurrir entre lágrimas su vida, y allí, extenuada por el dolor, abatida la cabeza, aguardando la muerte. Al llegar junto a la puerta, Chamseddin oyó a su cuñada que con voz doliente recitaba estos versos. Oh tumba, dime por Alá si han desaparecido la hermosura y los encantos de mi amigo. ¿Se desvaneció para siempre el magnífico espectáculo de su belleza? Oh tumba, no eres seguramente el jardín de las delicias ni el elevado cielo, pero dime, ¿cómo veo resplandecer dentro de ti la luna y florecer el ramo? Entonces entró el visir Chamseddin, saludó a su cuñada con el mayor respeto y la enteró de que era el hermano de su esposo Nureddin. Después le refirió toda la historia, haciéndole saber que Hasan, su hijo, se había acostado una noche con su hija Sett el-Hons y había desaparecido por la mañana, y Sett el-Hons quedó preñada y parió a Agif. Después añadió, Agif ha venido conmigo, es tu hijo, por ser el hijo de tu hijo y mi hija. La viuda, que hasta aquel momento había estado sentada como una mujer de riguroso luto que renuncia a los usos sociales, al saber que vivía su hijo y que su nieto estaba allí, y tenía delante a su cuñado el visir de Egipto, se levantó apresuradamente y se echó a los pies de Chamseddin, besándoselos, y recitó en honor suyo estas estrofas. Por Alá, colma de beneficios aquel que acaba de anunciarme esta nueva feliz, pues para mí es la noticia más dichosa y mejor de cuantos puedan oírse. Y si le agradan los regalos, puedo hacerle de él un corazón desgarrado por las ausencias. El visir ordenó que buscasen enseguida a Agif, y cuando éste se le presentó, su abuela le abrazó llorando, y Chamseddin le dijo, «Oh, mi señora, no es el momento de llorar, sino de que prepares tu viaje a Egipto en compañía de nosotros, y quiera Alá reunirnos con tu hijo y sobrino mío Hasan». Y la abuela de Agif respondió, «Escucho y obedezco». Y en el mismo instante fue a disponer todas las cosas necesarias, y los víveres, y toda su servidumbre, no tardando en hallarse dispuesta. Entonces el visir Chamseddin fue a despedirse del sultán de Basora, y el sultán le entregó muchos regalos para él y para el sultán de Egipto. Después Chamseddin, las dos damas y Agif emprendieron la marcha acompañados de todo su séquito. Y no se detuvieron hasta llegar nuevamente a Damasco. Hicieron alto en la plaza Canún, armaron las tiendas y el visir dijo, «Ahora nos detendremos en Damasco toda una semana para tener tiempo de comprar regalos como se los merece el sultán de Egipto». Y mientras el visir recibía a los ricos mercaderes que habían acudido para ofrecerles sus géneros, Agif dijo al eunuco, «Baba Said, tengo ganas de distraerme un rato. Vámonos al zoco para saber qué novedades hay y qué le ocurrió a aquel pastelero cuyos dulces nos comimos. Y teniendo que agradecerle su hospitalidad, le pagamos partiéndole la cabeza de una pedrada. Realmente le volvimos mal por bien». Y el eunuco respondió, «Escucho y obedezco». Entonces Agif y el eunuco abandonaron el campamento, porque Agif obraba con un ciego impulso, como movido por un cariño filial inconsciente. Llegados a la ciudad, anduvieron por todos los zocos hasta que encontraron la pastelería. Y era la hora en que los creyentes marchaban a la mezquita de los Bani Umayyah para la oración del Asr. Y precisamente en dicho momento estaba Hasan Bradeddin en su tienda.
ocupado en confeccionar el mismo plato delicioso de la otra vez, granos de granada con almendras, azúcar y perfumes en su punto. Y entonces Agib pudo observar al pastelero y ver en su frente la cicatriz de la pedrada con la que le había herido. Y se le enterneció más el corazón y le dijo: «Oh pastelero, la paz sea contigo. El interés que me inspiras me hace venir a saber de ti. ¿No me recuerdas?» Y apenas lo vio Hasán, se le conmovieron las entrañas, le palpitó el corazón desordenadamente. Abatió la cabeza hacia el suelo y su lengua, pegada al paladar, le impedía decir palabra. Por fin hubo de levantar la vista hacia el muchacho y sumisa y humildemente recitó estas estrofas. Pensé reconvenir a mi amante, pero en cuanto le vi, lo olvidé todo y no pude dominar mi lengua ni mis ojos. He callado y bajé los ojos ante tu postura imponente y altiva, y quise disimular lo que sentía, pero no lo pude conseguir. He aquí cómo, después de haber escrito pliegos y pliegos de reconvenciones, al hallarle ante mí, me fue imposible leer ni una palabra. Luego añadió: «Oh, mis señores, ¿queréis entrar solo por condescendencia y probar este plato? Porque por Alá, apenas te he visto, oh lindo muchacho, mi corazón se ha inclinado hacia tu persona, como la otra vez, y me arrepiento de haber cometido la locura de seguirte». Y Agib contestó: «Por Alá, que eres un amigo peligroso. Por unos dulces que nos distes, estuvo en poco que nos comprometieras. Pero ahora no entraré, ni comeré nada en tu casa, como no jures que no saldrás detrás de nosotros como la otra vez. Y sabe que de otra manera nunca volveremos aquí, porque vamos a pasar toda la semana en Damasco, a fin de que mi abuelo pueda comprar regalos para el sultán». Entonces Bradedín exclamó: «Lo juro ante vosotros». Y enseguida Agib y el eunuco entraron en la tienda, y Bradedín les ofreció al instante una terrina de granos de granada, su deliciosa especialidad. Y Agib le dijo: «Ven y come con nosotros, y así puede que Alá conceda el éxito a nuestras pesquisas». Y Hasán se sintió muy feliz a sentarse frente a ellos, pero no dejaba ni un instante de contemplar a Agib, y lo miraba de un modo tan extraño y persistente que Agib, cohibido, le dijo: «Por Alá, qué enamorado tan pesado y tan molesto que eres. Ya te lo dije la otra vez, no me mires de esa manera, pues parece que quieras devorar mi cara con tus ojos». Y a sus frases respondió Bradedín con estas estrofas: «En lo más profundo de mi corazón hay para ti un secreto que no puedo revelar, un pensamiento íntimo y oculto que nunca traduciré en palabras. Oh tú, que humillas a la brillante luna, orgullosa de su belleza. Oh tú, rostro radiante que avergüenzas a la mañana y a la resplandeciente aurora. Te he consagrado un culto mundo, te dediqué, oh vaso selecto, un signo mortal y unos votos que de continuo se acrecientan y embellecen. Y ahora ardo y me derrito por completo, tu rostro es mi paraíso. Estoy seguro de morir de esta sed abrasadora, y sin embargo tus labios podrían apagarla y refrescarme con su miel». Terminadas estas estrofas, recitó otras no menos admirables, pero en otro sentido, dirigidas al eunuco, y así estuvo diciendo versos durante 1 hora, tan pronto dedicadas a Agib como al esclavo. Y luego que sus huéspedes se hubieron saciado, Hasán se levantó a fin de traerles lo indispensable para que se lavasen, y al efecto les presentó un hermoso jarro de cobre muy limpio, les echó agua perfumada en las manos y se las limpió después con una hermosa toalla de seda que le prendía de la cintura, y enseguida les roció con agua de rosas, sirviéndose de un aspersorio de plata que guardaba cuidadosamente en el estante más alto de su tienda, sacándolo nada más que en las ocasiones solemnes. Y no contento aún, salió un instante para volver enseguida, trayendo en la mano 2 carrazas llenas de sorbetes de agua de rosas, y les ofreció una a cada uno, diciendo: «Aceptarlo y coronad así vuestra condescendencia». Entonces Agib cogió una alcazarra y bebió, y luego se la entregó al eunuco, que bebió y se la entregó otra vez a Agib, que bebió y se la volvió a entregar al esclavo, y así sucesivamente hasta que llenaron bien el vientre, y se vieron hartos como nunca lo habían estado en su vida. Y por último dieron las gracias al pastelero y se retiraron muy deprisa para llegar al campamento antes de que se ocultase el sol.
Y llegados a las tiendas, Agib se apresuró a besar la mano de su abuela y a su madre Seth-el-Hons, y la abuela le dio otro beso, acordándose de su hijo Bradedín, y hubo de suspirar y llorar mucho, y después recitó estas 2 estrofas. Si no tuviese la esperanza de que los objetos separados han de reunirse algún día, nada habría guardado ya desde que te fuiste. Pero hice el juramento de que no entraría en mi corazón más amor que el tuyo, y Alá, mi Señor, que conoce todos los secretos, puede atestiguar que lo he cumplido. Después le dijo a Agib: hijo mío, ¿por dónde estuviste? Y él contestó: por los zocos de Damasco. Y ella dijo: y debes tener mucho apetito. Y se levantó y le trajo una terrina llena del famoso dulce de Granada, deliciosa especialidad en que era muy diestra y cuyas primeras nociones había dado a su hijo Bradedín siendo él muy niño. Y ordenó al eunuco: puedes comer con tu amo Agib. Y el eunuco, haciendo muecas, se decía: por Alá, maldito el apetito que tengo, no podré comer ni un bocado. Pero fue a sentarse junto a su señor, y Agib, que se había sentado también, se encontraba con el estómago lleno de cuanto había comido y bebido en la pastelería. Sin embargo, tomó un poco de aquel dulce, pero no pudo tragarlo por lo harto que estaba. Además, le pareció muy poco azucarado, y en realidad no era así, ni mucho menos, porque la culpa era de él, pues no podía estar más harto de lo que estaba. Así es que, haciendo un gesto de repugnancia, dijo a su abuela: «Oh, abuela, este dulce no está bien hecho». Y la abuela, despechada, exclamó: «¿Cómo te atreves a decir que no están bien hechos mis dulces? ¿Ignoras que no hay en el mundo quien me iguale en el arte de la repostería y la confitería, como no sea tu padre Hassan Bradedín, y eso porque yo le enseñé?» Pero Agib repuso: «Por Alá, abuela, que a este plato le falta algo de azúcar. No se lo digas a mi madre ni a mi abuelo, pero sabe que acabamos de comer en el zoco donde nos ha obsequiado un pastelero ofreciéndonos este mismo plato. Ah, solo su perfume ensanchaba el corazón y su sabor delicioso habría despertado el apetito de un enfermo. Y realmente este plato preparado por ti no se lo puede comparar ni con mucho, abuela mía». Y la abuela, enfurecida al oír estas palabras, lanzó una terrible mirada al eunuco Said y le dijo: En este momento de su narración, Sarazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Entonces su hermana, la joven doña Azada, le dijo: «Oh, hermana mía, cuán dulces y agradables son tus palabras y cuán delicioso y encantador ese cuento». Y Sarazada sonrió y dijo: «Sí, hermana mía, pero nada vale comparado con lo que os contaré la próxima noche, si vivo aún, por merced de Alá y gusto del rey». Y el rey dijo para sí: «Por Alá, no la mataré antes de oír la continuación de su historia, pues realmente es una historia en extremo asombrosa y extraordinaria». Después, el rey Shahriar y Sarazada pasaron enlazados el resto de la noche hasta que salió el sol. Inmediatamente el rey Shahriar fue a la sala de sus justicias y se llenó el diván con la multitud de visires, chambelanes, guardias y gente de palacio. Y el rey juzgó y dispuso nombramientos y destituciones, y gobernó y despachó los asuntos pendientes, hasta que hubo acabado el día. Y luego se levantó el diván, regresó el rey al palacio, y cuando llegó la noche fue a buscar a Sarazada, la hija del visir, y no dejó de hacer con ella su cosa acostumbrada. Y era la 24ª noche, y la joven doña Azada, en cuanto se hubo terminado la cosa, se apresuró a levantarse del tapiz y dijo a Sarazada: «Oh, hermana mía, te suplico que termines ese cuento tan hermoso de la historia del bello Hassan Bradedín y de su mujer, la hija de su tío Chamseddin». Estabas precisamente en estas palabras. La abuela lanzó una terrible mirada al eunuco Said y le dijo: «¿Qué le dijo?». Y Sarazada, sonriendo a su hermana, repuso: «La proseguiré de todo corazón y buena voluntad, pero no sin que este rey tan bien educado me lo permita». Entonces el rey, que aguardaba impaciente el final del relato, dijo a Sarazada: «Puedes continuar». Y Sarazada dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que la abuela de Agib se encolerizó mucho, miró al esclavo de una manera terrible y le dijo: «Pero desdichado, ¿así has pervertido a este niño? ¿Cómo te atreves a hacerle entrar en tiendas de cocineros o pasteleros?». A estas palabras de la abuela de Agib, el eunuco, muy asustado, se apresuró a negar y dijo: «No hemos entrado en ninguna pastelería, no hicimos más que pasear por delante». Pero Agib insistió tenazmente: «Por Alá, hemos entrado y hemos comido muy bien». Y maliciosamente añadió:
y te repito, abuela, que aquel dulce estaba mucho mejor que este que nos ofreces». Entonces la abuela se marchó indignada en busca del visir para enterarle de aquel terrible delito del eunuco de alquitrán. Y de tal modo excitó al visir contra el esclavo que Chamseddin, hombre de mal genio que solía desahogarse a gritos contra la servidumbre, se apresuró a marchar con su cuñada en busca de Agib y el eunuco, y exclamó: «Said, ¿es cierto que entraste con Agib en una pastelería?». Y el eunuco, aterrado, dijo: «No es cierto, no hemos entrado». Pero Agib maliciosamente repuso: «Sí que hemos entrado, y además, cuánto hemos comido. Ay, abuela, tan rico estaba que nos hartamos hasta por la nariz. Y luego hemos tomado un sorbete delicioso, con nieve de lo más exquisito. Y el complaciente pastelero no economizó nada en el azúcar, como la abuela». Entonces aumentó la ira del visir y volvió a preguntar al eunuco, pero éste seguía negando. Enseguida el visir le dijo: «Said, eres un embustero. Has tenido la audacia de desmentir a este niño, que dice la verdad, y solo podría creerte si te comieras toda esta tarrina preparada por mi cuñada. Así me demostrarás que te hallas en ayunas». Entonces Said, aunque ahito por la comilona en casa de Bradedín, quiso someterse a la prueba, y se sentó frente a la terrina, dispuesto a empezar, pero hubo de dejarlo al primer bocado, pues estaba hasta la garganta, y tuvo que arrojar el bocado que tomó, apresurándose a decir que la víspera había comido tanto en el pabellón con los demás esclavos que había cogido una indigestión. Pero el visir comprendió enseguida que el eunuco había entrado realmente aquel día en la tienda del pastelero, y ordenó que los otros esclavos lo tendiesen en tierra, y él mismo con todas sus fuerzas le propinó una gran paliza, y el eunuco, lleno de golpes, pedía piedad, pero seguía gritando: «Oh, mi señor, es cierto que cogí una indigestión». Y como el visir ya se cansaba de pegarle, se detuvo y le dijo: «Vamos, confiesa la verdad». Entonces el eunuco se decidió y dijo: «Sí, mi señor, es verdad. Hemos entrado en una pastelería en el zoco, y lo que se nos dio allí de comer era tan rico que en mi vida probé una cosa semejante, no como este plato horrible y detestable. Por Alá, qué malo es». Entonces el visir se echó a reír de muy buena gana, pero la abuela no pudo dominar su despecho y dijo: «Calla, embustero, ¿a que no traes un plato como este? Todo eso que has dicho no es más que una invención tuya. Ve si no a buscar una terrina de ese mismo dulce, y si la traes podremos comparar mi trabajo y el de ese pastelero. Mi cuñado será quien juzgue». Y el eunuco contestó: «No hay inconveniente». Entonces la abuela le dio medio dinar y una terrina de porcelana vacía, y el eunuco salió marchando a la pastelería, donde dijo al pastelero: «He aquí que acabamos de apostar en favor de este plato de granada que sabes hacer contra otro que han preparado los criados. Aquí tienes medio dinar, pero preséntalo con toda tu pericia, pues si no, me apalearán de nuevo. Todavía me duelen las costillas». Entonces Hasán se echó a reír y le dijo: «No tengas cuidado, solo hay en el mundo una persona que sepa hacer este dulce y es mi madre, pero está en un país muy lejano». Después Badreddin llenó muy cuidadosamente la terrina, y aún hubo de mejorarla añadiéndole un poco de almizcle y de agua de rosas. Y el eunuco regresó a toda prisa al campamento. Entonces la abuela de Agib tomó la terrina y se apresuró a probar el dulce, para darse cuenta de su calidad y su sabor, y apenas lo llevó a los labios, exhaló un grito y cayó de espaldas. Y el visir y todos los demás no salían de su asombro, y se apresuraron a rociar con agua de rosas la cara de la abuela, que al cabo de una hora pudo volver en sí y dijo: «Por Alá, el autor de este plato de granada no puede ser más que mi hijo Hasán Bradedín, y no otro alguno. Estoy segura de ello. Soy la única que sabe prepararlo de esta manera, y solo se lo enseñé a mi hijo Hasán». Y al oírla, el visir llegó al límite de la alegría y de la impaciencia, y exclamó: «Alá va a permitir por fin que nos reunamos». Enseguida llamó a sus servidores y después de meditar unos momentos concibió un plan y les dijo: «Id 20 de vosotros inmediatamente a la pastelería de ese Hasán conocido en el zoco por Hasán el Basauri, y haced pedazos cuanto haya en la tienda. Amarrad al pastelero con la tela de su turbante y traédmelo aquí, pero sin hacerle daño alguno». Luego montó a caballo y, provisto de las cartas oficiales, se fue a la casa del gobierno para ver al lugarteniente que representaba en Damasco a su señor el sultán de Egipto.
y mostró las cartas del sultán al lugarteniente gobernador, que se inclinó al leerlas, besándolas respetuosamente y poniéndoselas sobre la cabeza con veneración. Después, volviéndose al visir, le dijo: «Estoy a tus órdenes. ¿De quién quieres apoderarte?». Y el visir le contestó: «Solamente de un pastelero del zoco». Y el gobernador dijo: «Pues es muy fácil», y mandó a sus guardias que fuesen a prestarle auxilio a los servidores del visir. Y después de despedirse del gobernador, volvió el visir a sus tiendas. Por su parte, Hasan Bradedín vio llegar gente armada con palos, piquetas y hachas que invadieron súbitamente la pastelería, haciéndolo pedazos todo, tirando por los suelos los dulces y pasteles y destruyendo, en fin, la tienda entera. Después, apoderándose del espantadísimo pastelero, le ataron con la tela de su turbante sin decir palabra, y Hasan pensaba: «Por Alá, la causa de todo esto debe haber sido la maldita terrina. ¿Qué habrán encontrado en ella?». Y acabaron por llevarle al campamento a presencia del visir. Y Hasan Bradedín, muy asustado, exclamó: «Señor, ¿qué crimen he cometido?». Y el visir le dijo: «¿Eres tú quien ha preparado ese dulce de granada?». Y Hasan repuso: «Oh, mi señor, ¿has encontrado en él algo por lo cual deban cortarme la cabeza?». Y el visir replicó severamente: «¿Cortarte la cabeza? Eso sería un castigo demasiado suave. Algo peor te ha de pasar, como irás viendo». Porque el visir había encargado a las dos damas que le dejasen obrar a su gusto, pues no quería darles cuenta de sus investigaciones hasta su llegada al Cairo. Llamó pues a sus esclavos y les dijo: «Que se me presente uno de nuestros camelleros, y traed un cajón grande de madera». Y los esclavos obedecieron enseguida. Después, por orden del visir, se apoderaron del atemorizado Hasan y le hicieron entrar en el cajón, que cerraron cuidadosamente. Enseguida lo cargaron en el camello, levantaron las tiendas y la comitiva se puso en marcha, y así caminaron hasta la noche. Entonces se detuvieron para comer, y a fin de que Hasan también comiese, le dejaron salir unos instantes, encerrándole después de nuevo, y de este modo prosiguieron el viaje. De cuando en cuando se detenían, y se hacía salir a Hasan para encerrarle luego de ser sometido a un interrogatorio del visir, que le preguntaba cada vez: «¿Eres tú el que preparó el dulce de granada?». Y Hasan contestaba siempre: «Oh, mi señor, así es en verdad». Y el visir exclamaba: «Atad a ese hombre y encerradle en el cajón». Y de este modo llegaron al Cairo. Pero antes de entrar en la ciudad, el visir hizo que sacaran a Hasan del cajón y se lo presentasen, y entonces dispuso: «Que venga enseguida un carpintero». Y el carpintero compareció, y el visir le dijo: «Toma las medidas de alto y de ancho para construir una picota que le vaya bien a este hombre, y adáptala a un carretón que arrastrará una pareja de búfalos». Y Hasan, espantado, exclamó: «Señor, ¿qué vas a hacer conmigo?». Y el visir dijo: «Clavarte en la picota y llevarte por la ciudad para que todos te vean». Y Hasan repuso: «¿Pero cuál es mi crimen para que me castigues de ese modo?». Entonces el visir Chamseddin le dijo: «La negligencia con la que preparaste el plato de granada. Le faltaban condimento y aroma». Y al oír Hasan, se aporreó con las manos la cabeza y dijo: «Por Alá, ¿todo eso es mi crimen? ¿Y no es otra causa de este suplicio de viaje y de que solo me hayas dado de comer una vez al día y pienses por añadidura clavarme en la picota?». Y el visir respondió: «Ciertamente, esa es toda la causa, por la falta de condimento». Entonces Hasan llegó al límite del asombro y, levantando los brazos al cielo, se puso a reflexionar profundamente. Y el visir le dijo: «¿En qué piensas?». Y Hasan respondió: «Por Alá, pienso en que hay muchos locos en este mundo, porque si tú no fueses el más loco de todos los locos, no me hubieras tratado así porque falte un poco de aroma en un plato de granada». Y el visir dijo: «He de enseñarte a que no reincidas, y no veo otro medio». Pero Hasan exclamó: «Pues tu manera de proceder es un crimen muchísimo mayor que el mío, y debías empezar por castigarte». Entonces el visir contestó: «No te preocupes, la picota es lo que más te conviene». Y mientras tanto el carpintero seguía preparando allí mismo el poste del suplicio, y de cuando en cuando dirigía miradas a Hasan como queriéndole decir: «Por Alá, que has de estar muy a tu gusto». Pero a todo esto se hizo de noche, y se apoderaron de Hasan y nuevamente lo encerraron en el cajón, y su tío le dijo: «Mañana te crucificaremos». Después aguardó a que Hasan hubiese dormido dentro de su cárcel. Entonces dispuso que cargarse en la caja en un camello y dio la orden de partir, no deteniéndose hasta llegar al palacio.
y fue entonces cuando quiso revelárselo todo a su hija y a su cuñada, y dijo a su hija Sett el-Hons: «Loado sea Alá, que nos ha permitido encontrar a tu primo Hasan Bradedín. Ahí le tienes. Marcha, hija mía, y sé feliz. Y procura colocar los muebles, los tapices y todo lo de la casa y de la cámara nupcial exactamente lo mismo que estaba la noche de tu boda». Y Sett el-Hons, casi en el límite de la emoción, dio al momento las órdenes necesarias, y sus siervas se levantaron enseguida y pusieron manos a la obra, encendiendo los candelabros, y el visir les dijo: «Voy a auxiliar vuestra memoria». Y abrió un armario y sacó el papel con la lista de los muebles y de todos los objetos, con la indicación de los sitios que ocupaban, y fue leyendo muy detenidamente esta lista, cuidando de que cada cosa se pusiera en su lugar. Y tan a maravilla se hizo todo que el observador más inteligente se habría creído aún en la noche de la boda de Sett el-Hons con el jorobado. Enseguida el visir colocó con sus propias manos las ropas de Hasán donde éstas las dejó, el turbante en la silla, el calzoncillo en el lecho, los calzones y el ropón en el diván, con la bolsa de los 1000 dinares y el contrato del judío, volviendo a coser en el turbante el pedazo de hule con los papeles que contenía. Después recomendó a Sett el-Hons que se vistiese como la primera noche, disponiéndose a recibir a su primo y esposo Hasan Bradedín, y que cuando éste entrase le dijera: «Oh, cuánto tiempo has tardado en el retrete. Por Alá, si estás indispuesto, ¿por qué no lo dices? ¿Acaso no soy yo tu esclava?». Y le recomendó también, aunque en realidad Sett el-Hons no necesitaba esta advertencia, que se mostrase muy cariñosa con su primo y le hiciese pasar la noche lo más agradablemente posible. Y luego el visir apuntó la fecha de ese día bendito, y fue al aposento donde estaba Hasán encerrado en el cajón. Lo mandó sacar mientras dormía, le desató las piernas, lo desnudó y no le dejó más que una camisa fina y un gorro en la cabeza, lo mismo que la noche de la boda. Y después se escabulló, abriendo las puertas que conducían a la cámara nupcial, para que Hasán se despertase solo. Y Hasán no tardó en despertarse, y atónito, al verse casi desnudo en aquel corredor tan maravillosamente alumbrado y que no se le hacía desconocido, dijo: «Por Alá, ¿estaré despierto o soñando?». Pasados los primeros instantes de sorpresa, se arriesgó a levantarse y mirar a través de una de las puertas que se abrían en el pasillo, y al momento perdió la respiración. Acababa de reconocer la sala donde se había celebrado la fiesta en honor suyo, y con tal detrimento para el jorobado. Y al mirar por la puerta que conducía a la cámara nupcial, vio su turbante encima de una silla, y en el diván su rompón y sus calzones. Entonces, llena de sudor la frente, se dijo: «¿Estaré despierto? ¿Estaré soñando? ¿Estaré loco?». Y quiso avanzar, pero adelantaba un paso y retrocedía otro, limpiándose a cada momento la frente, bañada de un sudor frío. Y al fin exclamó: «Por Alá, no es posible dudarlo, esto es un sueño. ¿Pero no estaba yo amarrado y metido en un cajón? ¿No es esto un sueño?». Y así llegó hasta la entrada de la cámara nupcial y cautelosamente avanzó la cabeza. Y he aquí que Sett el-Hons, tendida en el lecho en toda su hermosura, levantó gentilmente una de las puntas del mosquitero de seda azul y dijo: «Oh dueño querido, ¿cuánto tiempo has estado en el retrete? Ven enseguida». Y entonces el pobre Hasán se echó a reír a carcajadas, como un tragador de hachís o un fumador de opio, y gritaba: «¡Oh, qué sueño tan asombroso! ¡Qué sueño tan embrollado!». Y avanzó con infinitas precauciones, como si pisara serpientes, agarrando con una mano el faldón de la camisa y tentando en el aire con la otra, como un ciego, como un borracho. Después, sin poder resistir la emoción, se sentó en la alfombra y empezó a reflexionar profundamente. Y es el caso que veía allí mismo delante de él, sus calzones tal como eran, abombados y con sus pliegues bien hechos, su turbante de basora, su ropón y colgando los cordones de la bolsa. Y nuevamente le habló Sett el-Hons desde el interior del lecho y le dijo: «¿Qué haces, mi querido? Te veo perplejo y tembloroso. Ah, ¿no estabas así al principio?». Entonces Bradedín, sin levantarse y apretándose la frente con las manos, empezó a abrir y a cerrar la boca, como una risa de loco, y al final pudo decir: «¿Qué principio? ¿Y de qué noche? Por Alá, si hace años y años que me ausenté». Y entonces Sett el-Hons le dijo: «Oh querido mío, tranquilízate,
por el hombre de Alá, sobre ti y en torno de ti. Tranquilízate. Hablo de esta noche que acabas de pasar en mis brazos, la noche del poderoso ariete. Saliste un instante y has tardado cerca de 1 hora, pero ya veo que no te encuentras bien. Ven, ojos míos, que te dé calor. Ven, alma mía. Pero Bradedín siguió riendo como un loco y dijo: puede que digas la verdad, es posible que me haya dormido en un retrete y que haya soñado. Después añadió: pero qué sueño tan desagradable. Figúrate que he soñado que era algo así como un cocinero o pastelero en la ciudad de Damasco, en Siria, muy lejos de aquí, y que vivía 10 años en ese oficio. He soñado también con un muchacho, seguramente hijo de noble, al que acompañaba su eunuco, y me ocurrió con él tal aventura. Y el pobre Hasán, notando que el sudor le bañaba la frente, fue a enjugarla, pero entonces tentó la huella de la piedra que le había herido, y dio un salto y dijo: por Alá, esta es la cicatriz de la pedrada que me tiró aquel muchacho. Después reflexionó un instante y añadió: es efectivamente un sueño. Este golpe es posible que me lo haya dado tú hace un momento, en uno de nuestros transportes. Y luego dijo: sigo contándote mi sueño. Llegué a Damasco, pero no sé cómo. Era una mañana y yo iba como ahora me ves, en camisa y con un gorro blanco, el gorro del jorobado, y los habitantes no sé qué querían hacer conmigo. Heredé la tienda de un pastelero, un viejecillo muy amable, pero claro, eso no ha sido un sueño, porque he preparado un plato de granada que no tenía bastante aroma, y después... ¿pero he soñado todo esto o ha sido realidad? Entonces Seth el-Hons exclamó: querido mío, realmente has soñado cosas muy extrañas. Por favor, prosigue hasta el final. Y Hasán Bradedín, interrumpiéndose de cuando en cuando para lanzar exclamaciones, refirió a Seth el-Hons toda la historia, real o soñada, desde el principio hasta el fin. Y luego añadió: cuando pienso que por poco me crucifican y me hubiesen crucificado si no se disipa oportunamente el sueño, por Alá, todavía sudo al acordarme del cajón. Y Seth el-Hons le preguntó: ¿y por qué te querían crucificar? Y él contestó: por haber aromatizado poco el dulce de granada. O me esperaba la terrible picota con un carretón arrastrado por 2 búfalos del Nilo. Pero gracias a Alá todo ha sido un sueño. Y a fe que la pérdida de mis pastelerías, destruida por completo, me dio mucha pena. Entonces Seth el-Hons, que ya no podía más, saltó de la cama, se echó en brazos de Hasán Bradedín y, estrechándole contra su pecho, empezó a besarle todo. Pero él no se movía, y de pronto dijo: no, no, esto es un sueño, por Alá, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la verdad? Y el pobre Hasán, llevado suavemente al lecho en brazos de Seth el-Hons, se tendió extenuado y cayó en un sueño profundo, velado por su esposa, que de cuando en cuando le oía murmurar: es la realidad, no, es un sueño. Con la mañana volvió la calma al espíritu de Hasán Bradedín, que al despertarse se encontró en brazos de Seth el-Hons, viendo el pie del lecho a su tío el visir Chamseddin, que enseguida le deseó la paz. Y Bradedín le dijo: por Alá, ¿no has sido tú quien me mandó que me atase en los brazos y has dispuesto la destrucción de mi tienda? Y todo ello por estar poco aromatizado el dulce de granada. Entonces el visir Chamseddin, como ya no había razón para callar, le dijo: oh hijo mío, sabe que eres Hasán Bradedín, hijo de mi difunto hermano Nureddin, visir de Basora. Si te he hecho sufrir tales tratos, ha sido para tener una nueva prueba con que identificarte y saber que eres tú y no otro el que entró en casa de mi hija la noche de la boda. Y esa prueba la he tenido al ver que conocías, pues yo estaba escondido detrás de ti, la casa y los muebles, y después tu turbante, tus calzones y tu bolsillo, y sobre todo la etiqueta de esta bolsa, y el pliego sellado del turbante que contiene las instrucciones de tu padre Nureddin. Dispénsame, pues, hijo mío, porque no tenía otro medio de conocerte, ya que no te hube visto nunca. Pues naciste en Basora, oh hijo mío. Todo esto se debe a una divergencia que surgió hace muchos años entre tu padre Nureddin y yo, que soy tu tío. Y el visir le contó toda la historia y después le dijo: oh hijo mío, en cuanto a tu madre, la he traído de Basora, y la vas a ver, lo mismo que a tu hijo Agif, fruto de tu primera noche de bodas con tu prima. Y el visir corrió a llamarlos. El primero en llegar fue Agif, que esta vez se echó en brazos de su padre, y Bradedín, lleno de alegría, recitó estos versos: cuando te fuiste me puse a llorar, y las lágrimas que se desbordaban en mis párpados, y juré que si Alá reunía alguna vez a los amantes, afligidos por su separación, mis labios no volverían a hablar de la pasada ausencia.
La felicidad ha cumplido lo que ofreció y ha pagado su deuda. Y mi amigo ha vuelto. Levántate hacia aquel que trajo la dicha y recógete los faldones de tu ropón para servirle. Apenas concluyó de recitar cuando llegó sollozando la abuela de Agib, madre de Bradedín, y se precipitó en los brazos de su hijo, casi desmayada de júbilo. Y a la vuelta de grandes expansiones y lágrimas de alegría, se contaron mutuamente sus historias y sus penas y todos sus padecimientos. Dieron después gracias a Alá por haberlos reunido sanos y salvos, y volvieron a vivir en la felicidad y entre puras delicias, y sin privarse de nada, hasta que les visitó la separadora de los amigos, la destructora de la felicidad, la irreparable, la inevitable. Y esta es, oh rey afortunado, dijo Sharazada al rey Shahriar, la historia maravillosa que el visir Jafar al-Barmakí refirió al califa Harún al-Rachid, emir de los creyentes de la ciudad de Bagdad. Y son estas también las aventuras del visir Chamseddin, de su hermano el visir Nureddin y de Hasan Bradedín, hijo de Nureddin. Y el califa Harún al-Rachid dijo: por Alá, que todo esto es verdaderamente asombroso. Y admirando hasta el límite de la admiración, sonrió agradecido a su visir Jafar y ordenó a los escribas de palacio que escribiesen con oro y su más bella letra esta maravillosa historia y que la conserven cuidadosamente en el armario de los papeles para que sirviese de lección a los hijos de los hijos. Y la discreta y sagaz Sharazada, dirigiéndose al rey Shahriar, sultán de la India y de la China, prosiguió de este modo: pero no creas, oh rey afortunado, que esta historia sea tan admirable como la que ahora te contaré si no estás cansado. Y el rey Shahriar le preguntó: ¿qué historia es esa? Y Sharazada dijo: es mucho más admirable que todas las otras. Y el rey Shahriar preguntó: ¿pero cómo se llama? Y ella dijo: es la historia del sastre, el jorobado, el judío, el nazareno y el barbero de Bagdad. Entonces el rey exclamó: te lo concedo, puedes contarla.